Buenas tardes, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, en el deber siempre de informar, de comunicar, el Ministerio Público fija su posición totalmente ajustada a derecho, de manera firme, contundente y siempre en el marco del estricto apego al derecho internacional y a las leyes establecidas en Venezuela. En relación a la insólita para nosotros decisión de la Corte Penal Internacional de desestimar, así lo han dicho, la apelación de Venezuela legítimamente y de manera impecable introducida ante esa instancia contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto que se ha denominado Venezuela 1. Como Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela rechazamos de manera tajante esta decisión que insiste de manera premeditada con alevosía en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos, esta vez siempre aplicado a gobiernos, a estados que no le son afines a las políticas de las grandes superpotencias mundiales. La estrategia de acusar a Venezuela en la Corte Penal Internacional, y es bueno recordar esto, fue coordinada por un sujeto tristemente célebre que va a ser de seguro pasado al inframundo del basurero de la historia en el hemisferio occidental, como lo es Luis Almagro, impuesto en su momento por también un tristemente célebre sujeto denominado Pepe. Y el Grupo de Lima, recordemos que Almagro ejecutó una solicitud del ya disuelto Grupo de Lima para lograr lo que por otras vías no han logrado contra nuestro país. Para upar este caso se ha utilizado un arsenal de medios de comunicación jamás visto, redes sociales, tarifadas todas, organizaciones entre comillas no gubernamentales, figuras públicas, a los fines de construir una realidad paralela a la que se puede vivir en el seno de la justicia venezolana. Quiero destacar que Venezuela es un país con todas las debilidades y defectos propios de una democracia naciente al calor de una nueva constitución, la Constitución del año 99. Podemos decir que en Venezuela, a la luz de esa Constitución, no se han cometido delitos de lesa humanidad y que el Ministerio Público, junto con los órganos auxiliares de justicia, han investigado y sigue investigando casos de presuntas violaciones de derechos humanos del que pueda tener conocimiento. Aún en los contextos más difíciles de violencia insurreccional, entre comillas, llamada de forma eufemística guarimbas. Imagínense que embriones de guerra civil para el asalto al poder se le dio el nombre de guarimbas, y de acciones violentas. Un crimen de lesa humanidad, y esto siempre debe recordárselo a los ígnaros del derecho, porque un ignorante es aquel que no tiene la oportunidad de estudiar, de leer, no puede, por razones de cualquier tipo, pero un ígnaro es aquel que pudiendo estudiar no lo hace, un flojo, un vago mental. Para los ígnaros del derecho, en los términos previstos en el Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad consiste en una serie de delitos cometidos como parte de un ataque generalizado, sistemático, progresivo contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Es decir, lo que Israel está haciendo literalmente en Palestina, convirtiendo eso ya en genocidio y en holocausto, ¿no? Pero eso no se lo aplican a Israel, ni la CPI, ni las Naciones Unidas,
ni el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero pretenden aplicárselo a Venezuela. Quiero destacar que eso a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en referéndum democrático en diciembre del año de 1999, jamás ha ocurrido en nuestro país, como sí pudo haber ocurrido en los terribles años de la década de los 80, de los años 60, 70, 80, 90, pero particularmente en la década de los 60, en la mal llamada lucha contra insurgentes, donde se dio el caso de 5.000 desaparecidos, 55.000 detenidos de manera arbitraria y puesto a la orden de tribunales militares, de 5.000 asesinados. Eso se quiere obviar o olvidar, pero tenemos que recordar, fue terrorismo de Estado aplicado a la luz de una constitución hecha por un bufete privado, conocida como la difunta Constitución del año 61. Lo que se le está aplicando a Venezuela con todos estos procedimientos es el llamado lawfare. Es insistir en el camino de la persecución hacia Venezuela, inscribirse en una lucha pareciera ya obsesiva, sin cuartel, para lograr por una vía extrajudicial de colionaje judicial, de imposición de un imperio judicial contra nuestro país, lo que por la vía democrática e incluso por la vía violenta no han logrado. Esto lo hemos explicado en ruedas de prensa anteriores. El lawfare se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial. Se refiere a la utilización abusiva o ilegal de instancias judiciales, nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio contra un oponente. El lawfare utilizado contra Venezuela ha recurrido a las medidas coercitivas unilaterales, aplicada principalmente por los Estados Unidos, el secuestro de bienes y recursos económicos en bancos internacionales, las demandas de empresas extranjeras contra la República y por otro lado en la denuncia contra el Estado venezolano por, entre comillas, supuestos crímenes de lesa humanidad, en su momento tutelado por gobiernos de extrema derecha que practican violaciones sistemáticas a los derechos humanos, conocido como el ya disuelto Grupo de Lima. Quiero destacar que en esta vía pseudolegal que complementa la conspiración permanente contra las autoridades del Estado venezolano, que incluye, como lo hemos visto con la trama de conspiración continuada, intentos de golpe de Estado, alzamientos militares, espionaje, intentos de magnicidio, incursiones mercenarias, actos terroristas, etc. Así, mientras la CPI se pronuncia contra Venezuela, el mundo mira espantado, horrorizado, cómo se ejecuta el holocausto del siglo XXI a la vista de todos en la Franja de Gaza, sin que haya pronunciamiento acordes a tales crímenes por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Para nada. El fiscal de la Corte Penal Internacional debió haber montado una carpa y su oficina completa en Gaza. Completa, mudarse de La Haya a Gaza. Estar allí, en campamento, es el deber ser de una fiscalía de la Corte Penal Internacional. La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU debió haberse instalado en Gaza como escudo de protección a la población civil, pero no. Lo que hacen son selfies o Instagram Live de 5 segundos, leyendo un papel temblorosamente diciendo: condenamos los ataques de Israel a Gaza. Hasta ahí, no pasa de eso. En verdad es una burla a todo aquel ser humano que crea en la paz y en el derecho internacional. Resulta indignante que para el mundo el día de hoy hayan sido asesinados, esto es impresionante, de noviembre a la fecha, más de 30.000 palestinos
de los cuales el 92% son civiles y más del 40% son niños o niñas e incluso bebés recién nacidos. Solo ayer, yo quiero destacar este detalle, por favor, solo ayer más de 112 palestinos fueron asesinados por el ejército de Israel y unos 760 fueron heridos en el suroeste de la ciudad de Gaza cuando aguardaban el reparto de ayuda humanitaria, algo de comida, víveres, agua. El ejército de Israel disparó y bombardeó a estos palestinos hambrientos, desarmados, cuya única solicitud era una pequeña cantidad de comida. Lo colocan luego a todos estos asesinados en cuestión de minutos como presuntos terroristas. Un bebé recién nacido es un terrorista. Una niña de 2 años que está hospitalizada es una terrorista. Una mujer embarazada es una terrorista. Un anciano es un terrorista. Pues entérense que yo diría el 100% de los asesinados en Gaza, 30.000, son mujeres, niños, ancianos, jóvenes, no combatientes, que nada tienen que ver con esa falsa, vean ustedes cómo llaman en los medios internacionales, la guerra de Israel contra tal enemigo. No, no, es el genocidio de Israel contra el pueblo palestino, sin que para la fecha haya podido la Corte Penal Internacional, la CPI, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, nadie de ellos, hacer un paso adelante para evitar esta masacre. Ni siquiera un pronunciamiento que haya existido de forma real, verdadera, que implique al menos un alto al fuego por horas, por día. Nada. Todo lo contrario. Netanyahu dijo amenazante que le importaba un bledo a la Corte Internacional de Justicia e iba ahora por el Líbano, imagínense. Pero yo quiero recordar algo, porque para la ONU, para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, aquí en Venezuela era importante revisar expedientes de asesinos. Defender, por ejemplo, no voy a dejar de decirlo, a los asesinos de Cancerbero. Algo impresionante, o sea, 150 medios de prueba, más de 100 diligencias hechas, admisión de los hechos, de 2 asesinos seriales, más unos, lamentablemente, en su momento, exfuncionarios policiales, fiscales que los apoyaron en esa simulación de hecho punible de homicidio y suicidio, que terminó siendo doble asesinato. Pues sepan, lo voy a repetir, expedientes como eso eran los que quería revisar la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela. Delitos comunes, casos de terrorismo, es decir, como yo pregunto, para proteger a los terroristas, casos de delincuencia organizada, personas detenidas por corrupción. Me entero que eso tiene que ver con derechos humanos. Pero vean ustedes, por ejemplo, la masacre de Deir Yassin, que ocurrió en abril de 1948. Ahí se fue instalando el tema de las masacres contra Palestina. No es ahorita. Lo que pasa es que esta ha sido la peor. Murieron 360 palestinos y 100 resultaron heridos. La masacre en la aldea de Tantura, cerca de Haifa, en mayo de 1948. Qué ironía. En 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ese año se convirtió en letra muerta. Causó la muerte de 200 palestinos y decenas de heridos. La masacre de Lot en julio de 1948 causó la muerte de 426 personas muertas y heridas decenas de ellas. La masacre de Al-Dawiyarima en Hebrón en octubre de 1948, impresionante, en la que murieron 200 palestinos. O sea, el año 1948 fue como el inicio de todo esto. La masacre de Yan Yunis en noviembre de 1956, perpetrada en la ciudad palestina de Yan Yunis y en el campo refugiado
cercano del mismo nombre en la Franja de Gaza, en la que fueron asesinados 175 palestinos. La masacre en la mezquita Ibrahimi en Hebrón en febrero de 1994, que provocó la muerte de 60 palestinos y heridas 160. Ni siquiera respetan los lugares sagrados. La masacre de los campos de Saura y Chatila, esto fue de lo más espantoso de la década de los años 80. En septiembre de 1982, que provocó la muerte de más de 3.000 palestinos, además de cientos de heridos. La masacre de Jenin y su campo en abril del 2002, que provocó la muerte de unos 500 palestinos y cientos de heridos. La masacre de los barrios de Rafah, Al-Burey, Al-Suhalla, Al-Zaytún, Al-Nuresat, en la Franja de Gaza en el año 2004, provocaron la muerte de 191 palestinos y heridos a 439. La agresión israelí en la Franja de Gaza entre el 27 de diciembre del 2008 y el 18 de enero del 2009, durante el cual murieron 1.436 palestinos y más de 5.400 resultados heridos, todos estos civiles. La agresión de la Franja de Gaza, nuevamente entre el 7 de julio y el 26 de agosto del 2014, durante el cual murieron 2.322 palestinos y unos 11.000 resultaron heridos. La agresión nuevamente a la Franja de Gaza el 10 y 21 de mayo del 2021, durante el cual murieron 250 palestinos y unos 2.000 resultaron heridos. A lo largo de esta dolorosa historia, no ha habido nunca una acción de la Corte Penal Internacional contra los autores. Ni de la época de Moshe Dayan a la de Netanyahu, nada. Tampoco de las Naciones Unidas. Eso es lo que llamamos entonces cinismo occidental, es decir, Estados Unidos y Europa ven el derecho internacional, los derechos humanos, al estilo de una doble moral, de un doble rasero. Se condena y sataniza muchas veces de forma premeditada, inventando historias porque no las tienen, captando denuncias falsas, como han sido la mayoría de los casos que ha trabajado la CPI en relación a Venezuela, vistas en redes sociales, sin denunciantes que entreguen de forma certificada la presunta denuncia con el nombre, el apellido de la víctima, sino me dijeron, yo vi, alguien contó, y todo eso sacado de redes sociales. Por ejemplo, colocan casos como el de ultraje sexual, imagínense, a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, ya lo colocan como un delito de violencia sexual. Detenciones masivas, ilegales, arbitrarias. ¿Saben cuáles han sido los casos? Personas que han sido colocadas en una acera, en un operativo de lucha contra la violencia callejera. Entonces colocan así, centenares de detenidos el día tal de la guarimba de abril, mayo del año 2017, y cuando tú revisas era que estaban sentados en una acera. Pero lo colocan como detenciones arbitrarias masivas. Impresionante, ¿no? Como quisieron inventar un concepto falso de desaparición forzada con el caso de Rocío San Miguel, previamente detenida por una orden de aprehensión, comunicado su detención, comunicada su presentación ante un tribunal, visitando su hija a la detenida, y todavía aún dicen que fue una desaparición forzada, cuando sabemos que la desaparición forzada es de facto un secuestro. La persona llevada, víctima del secuestro, a un lugar clandestino que nadie sabe dónde está, y lamentablemente de manera final, por eso es una desaparición forzada, la persona es asesinada y nunca aparecen sus restos. Imagínense entonces, como no tienen esos motivos acá en Venezuela, los inventan cuando hay una detención contra una persona. Es decir, usted aquí puede ser terrorista, intentar promover actos subversivos, insurreccionales, toma de rehenes, toma de fuertes militares, intentos de asesinato contra el presidente de la República, y usted automáticamente, señoras y señores, porque estamos en Venezuela, ya la CPI y la ONU lo convierte a usted
en un preso político, un preso de conciencia. Pero los asesinados en Gaza, los mártires de Gaza, no existen. Ni siquiera colocan un día de duelo por esos asesinatos, que son masivos. ¿Por qué? ¿Qué significa, por ejemplo, genocidio, señores? Es literalmente el asesinato y el exterminio sistemático de una población civil. Lo que yo acabo de detallar, apenas un resumen, desde el año 48 hasta la fecha, ¿qué es? Es el exterminio, literalmente, del pueblo palestino, para no hablar de los millones que han sido expulsados de su territorio originario. Vean cómo era el mapa de Palestina en 1948, en los años 40, y vean cómo está ahora reducido. Y pretenden ya reducirlo a la nada, porque se ve clarito que quieren tomar toda Gaza para llevarlos, arrinconarlos a Cisjordania, y luego de Cisjordania echarlos ¿a dónde? Al Mar Muerto. A los que quedan allí. Impresionante, señores. Ahora bien, frente a todo esto, yo quisiera, por favor, que tengamos en atención un breve video y luego la actuación del Ministerio Público en relación a cómo nosotros aquí hacemos justicia en materia de derechos humanos y cómo frente a esto que vamos a ver no han hecho absolutamente nada, ni las Naciones Unidas ni la CPI. Veamos este corto video.